Fe, te Sí, digo, te escucho. es el empleo que hace el Estado de una suma de dinero Sí, y que está tenía una autorizada legítimamente. que tenía que estar necesariamente autorizada por ley, ¿sí? Para Sí, nosotros, ley del presupuesto general de gastos de la nación, ¿sí? No hay gasto si así no mismo. está necesariamente autorizado por la ley, ¿sí? Bueno, y hoy vamos a hablar un poquito de los ingresos o los recursos públicos, ¿sí? Ya habíamos adelantado también un poquito, entonces quiero que alguien que tenga la noción de qué es lo que es un ingreso, un recurso público, me tire su primer penalito para arrancar, ¿sí? Una suma de bienes o de Después, dinero sí, que ingresan al patrimonio del Estado sí, hasta ahí o a- súper. ¿Y qué más le faltaría a eso? y a través de una disposición legal. A través de una disposición legal, ¿sí? Entonces podríamos agregarle que el Estado lo que hace es actúa como sujeto de derecho público con poder de coerción y le obliga a Gloria Abogado o a cualquier contribuyente a desprenderse de una porción de su patrimonio, ¿sí? Con esto vamos a, por favor, les pido que me digan si, cuándo les aparece la presentación. ¿Ya les aparece? Sí, profe, ahí aparece. Genial. Bueno, vamos a arrancar con nuestro concepto de ingreso público, ¿sí? Dice que la actividad financiera del Estado, ya sabemos, hoy día ya estamos segurísimos de qué es lo que son las finanzas públicas o cuál es lo que es la actividad del Estado, y dice es aquella destinada o que se desarrolla para qué, para obtener bienes o recursos, ¿verdad? Con los que ha de satisfacer las necesidades públicas, ¿verdad? Y esos ingresos que obtiene para la satisfacción de nuestras necesidades colectivas o públicas es lo que se denomina genéricamente como ingreso público. Los efectos de los ingresos públicos sobre el proceso económico nacional son diferentes, ya que mientras unos se extraen derivándolos del patrimonio del Estado, una cierta categoría de ingresos proviene ya sea de la renta de bienes o inversiones del Estado o de la renta de los particulares, ¿sí? Con este breve concepto ya podemos nosotros hacer esas dos grandes clasificaciones, ¿verdad? ¿Alguien me puede recordar cuáles eran esas dos grandes clasificaciones de los ingresos públicos? De hecho, que con esta lámina ya nos da muchísima ayuda. ¿Alguien recuerda? Y les pido por favor que utilicen el micrófono porque no estoy viendo el chat. Profe, pueden ser los ordinarios y extraordinarios. Mm, mm, mm. ¿Cuál era la característica de un ordinario? ¿Puedo Si volver a hablamos, repetir la pregunta, por sí, favor? sí. Con este breve concepto que definimos o describimos en esta lámina, ¿sí? Me está diciendo que el Estado puede obtener ese ingreso, ese recurso, de dos maneras, ¿sí? ¿Y alguien recuerda cuál era esa clasificación principal o primordial? Ordinarios y derivados. Por el palo. Derivados estamos bien, pero no era ordinarios. Profe, originarios y Originarios. derivados. Originarios y derivados, ¿sí? Los originarios decíamos que eran aquellos en donde el Estado actúa como sujeto de derecho privado, ¿sí? Obtiene de su bien, de su patrimonio, ¿sí? Obtiene esa renta o ese ingreso de su propio patrimonio, ¿sí? De hecho, que van a ser recursos patrimoniales o originarios, ¿sí? Y el segundo, entonces, es mi derivado o tributario, ¿sí? Y en ese derivado o tributario, el Estado actuaba con poder de coerción, ¿sí? Con poder coercitivo. Me obliga a través de una ley como sujeto de derecho público, ¿a qué?
a que yo colabore con las finanzas del Estado, ¿sí? Me saca una porción de mi riqueza o de mi dinero o del nombre que le quieran dar, pero saca de mi patrimonio, ¿sí? Del patrimonio del contribuyente, del patrimonio del sujeto pasivo, ¿sí? Y en los originarios, él actúa como sujeto de derecho privado y obtiene ese ingreso o ese recurso de su propio patrimonio, ¿sí? De sus propios bienes. ¿Estamos bien? ¿Hasta acá? La próxima vez que yo pregunte, ¿ustedes ya van a tirarme esa respuesta? Sí, doctora. Bueno, vamos a avanzar. Dice, los ingresos públicos es el recurso público, es toda suma de dinero o bienes que ingresa al patrimonio del Estado o a las cajas fiscales en virtud de una disposición legal, ¿sí? Con relación al vocablo ingreso y recurso ya tuvimos la vez pasada una confusión gigantesca, pero vamos a hacer otra vez, que tiene que ver más bien con un término financiero, ¿sí? Más que conceptual, ¿ya? Y dice que se considera que una suma debe admitirse como recurso desde que se devenga el derecho a percibirla, ¿sí? Desde que Gloria Abogado realice ese acto o ese evento que dé nacimiento a la obligación tributaria, estamos hablando de un recurso, ¿sí? Y es ingreso cuando efectivamente ese dinero está en las cajas del Estado, ¿sí? Nosotros ya dijimos que para la cátedra, cuando decimos recurso o ingreso, siempre estamos hablando de esa suma de dinero que ingresa a las arcas del Estado. ¿Para qué? Para que el Estado pueda solventar esos gastos que hagan a la satisfacción de nuestras necesidades públicas, ¿sí? Continuamos. Se llaman ingresos públicos al conjunto de riquezas que el Estado o municipio obtiene para poner en ejecución las funciones y servicios públicos. La organización, el funcionamiento y los fines que persigue la sociedad justifican la recaudación de bienes para el Estado. ¿Hay alguna consulta hasta aquí? Me disculpan porque sigo admitiendo a compañeros, por favor. Bueno, clasificación de esos ingresos públicos según la Constitución Nacional. De los recursos del Estado, el artículo 178 de la Constitución dice, para el cumplimiento de sus fines, el Estado establece impuestos, tasas, contribuciones y demás recursos. Explota por sí o por medio de concesionarios los bienes de su dominio privado, sobre los cuales determina regalías, royalties, compensaciones u otros derechos en condiciones justas y convenientes para los intereses nacionales, organiza la explotación de servicios públicos y percibe el canon de los derechos que se estatuyan, contrae empréstitos internos o internacionales destinados a los programas nacionales de desarrollo, regula el sistema financiero del país, organiza, fija y compone el sistema tributario. Entonces vemos que en este mismo artículo 178 me están dando o me está dando la Constitución la clasificación de esos ingresos públicos, ¿sí? Volvemos a nuestro concepto de recursos originarios o patrimoniales, Estado como sujeto de derecho privado en igualdad de condiciones que los particulares, y por el otro, cuando hablamos de impuestos, tasas o contribuciones, estamos hablando del Estado como sujeto de derecho público, ¿sí? Obligándonos a aportar con ellos, ¿sí? ¿Estamos bien hasta aquí? De la creación de los tributos. Todo tributo, cualquiera sea su naturaleza o denominación, será establecido exclusivamente por la ley, respondiendo a principios económicos y sociales justos, así como a políticas favorables al desarrollo nacional. Es también privativo de la ley determinar la materia imponible, tiene que ser no imposible, los sujetos obligados y el carácter del sistema tributario. Bueno, con estos dos artículos, el 178 y el 179, el Estado tiene regulada y tiene el visto bueno o el ok para decirle, bueno, esta es la manera en la que te vas a organizar y estos son los medios o recursos con los cuales contás para poder realizar una administración efectiva, ¿sí? ¿Hay alguna consulta hasta acá?
¿Ninguna? Ninguna, profe. Bueno. Avancemos entonces. Al hablar también de la manera derivada de obtener esos recursos necesariamente, hablábamos también de que tiene que estar establecido en una ley, ¿verdad? En la que nos diga qué vamos a pagar, por qué vamos a pagar, ¿sí? Entonces necesariamente tenemos que hablar de otro de los poderes del Estado y entra ahí el poder legislativo, ¿sí? Y seguimos con la Constitución Nacional y en el artículo 202 nos establece de los deberes y atribuciones del Congreso, ¿sí? En el inciso 5 dice sancionar anualmente la ley del presupuesto general de la nación, ¿sí? ¿Alguien recuerda qué se hacía en esa ley del presupuesto general de la nación? Que eran esas dos figuras primordiales que tienen que estar y que hacen a la actividad financiera del Estado. ¿Alguien recuerda por ahí? ¿Nadie? ¿Nadie me escucha? Profe, ¿y podría ser los recursos con los que se va a contar y el ingreso que podría? Recurso, ingreso, habíamos dicho que es lo mismo, ¿sí? Una de esas Ah. figuras principales o primordiales era el ingreso o el recurso, pero ¿qué hacíamos con ese recurso o ese ingreso? ¿Alguien recuerda que hicimos una diferenciación? Gastar o invertir, ¿no? No. Administrar e invertir. Habíamos dicho que en el presupuesto general de la nación se hacían dos cuestiones principales, que hacen a los ingresos y a los gastos. Y hoy ya sabemos que los gastos tienen que estar autorizados. Entonces decíamos que, entonces podemos decir que en el presupuesto general de gastos lo que se hace es autorizar los gastos. Y con los ingresos o recursos, ¿qué hacíamos? En el presupuesto general. Administrar. ¿Qué hacemos en un presupuesto normal, en un presupuesto privado? Calcular, distribuir. Profe, ¿no sería determinar de dónde se van a...? Por ahí viene tibio, tibio. Habíamos dicho que se estimaban los ingresos o los recursos y se autorizaban los gastos, ¿sí? Esto es tema de examen, ¿sí? Cuando hablamos de presupuesto general, lo primero que habíamos dicho es lo que es una ley o es un documento legal en el que se estiman los ingresos que han de producirse en un año y se autorizan necesariamente los gastos que van a realizarse, ¿sí? Entonces es por eso que al establecernos la Constitución, que son dos formas o dos maneras, la originaria o la derivada, ¿verdad? Y me dice también que de la derivada tengo que tener una ley en la que me dice qué, cuándo, cómo y por qué debo pagar, ¿sí? También necesariamente tenemos que hablar que esa atribución de establecer quién, cómo, cuándo y dónde debe abonar deviene del poder legislativo, ¿sí? Y en la primera facultad que le otorgamos luego es esa de sancionar anualmente la ley del presupuesto general de gastos de la nación, ¿sí? Que hoy ya sabemos y aprendimos todo qué es lo que hace. Es un documento legal en el que se estima cuánto va a ingresar en un año y en el que se autoriza necesariamente en qué va a gastar el Estado paraguayo, ¿sí? Otra de los deberes dice que es autorizar por tiempo determinado concesiones para la explotación de servicios públicos, nacionales, multinacionales o bienes del Estado, así como la extracción y transformación de minerales sólidos, líquidos y gaseosos. Dictar leyes para la organización de la administración de la República, para la creación de entes descentralizados
y para el ordenamiento del crédito público, aprobar o rechazar en todo o en parte, previo informe de la Contraloría, el detalle y justificación de ingresos y egresos de las finanzas públicas sobre la ejecución presupuestaria, rendición de cuentas, ¿sí? De los deberes y de las atribuciones del presidente de la República. Proponer al Congreso proyectos de ley, los cuales podrán ser presentados con solicitud de urgente consideración en los términos establecidos en esta Constitución. Disponer la recaudación e inversión de las rentas de la República de acuerdo con el presupuesto general de la Nación y con las leyes, rindiendo cuenta anualmente ante el Congreso de su ejecución. Preparar y presentar a consideración de las cámaras el proyecto anual de presupuesto general de la Nación. ¿Alguna consulta hasta acá? Continuamos. Profe, Sí, tengo una consulta. En la primera clase habíamos hecho con el profesor una diferencia de lo que era ingreso y Sí. gasto, sí. pero ahora acabas de decir que es lo mismo. Esa parte es lo que no me quedó clara. Ingreso y gasto. Recurso, perdón, profe. Recurso. Sí. Habíamos hecho una diferencia en la primera clase. Eso es lo que estoy tratando de. Para la cátedra, ingreso y recurso es lo mismo, ¿sí? Va a ser esa suma de dinero que ingresa a las arcas del Estado para que el Estado pueda satisfacer nuestras necesidades colectivas, ¿sí? Pero esa diferenciación que ustedes van a encontrar en el material es más bien terminológica, ¿sí? Ah, ya, eso es lo que me... vocablo de la ciencia financiera y que dice que es recurso cuando se devenga el derecho a obtener o cobrar ese ingreso, pero que venía a ser solamente ingreso cuando efectivamente Gloria Abogado paga su impuesto, ¿sí? Sí, habíamos dicho que... ¿Cómo? Sí, ya como el profe había dicho que el recurso era como un derecho en potencia, vamos a decir, Sí, era como que iba a recibir. Es lo que, por eso les traté de, pero no me entendieron lógicamente. El hecho generador es eso que la ley me describe como la conducta que va a dar nacimiento a la obligación tributaria, ¿sí? Ponerle renta personal y dice el que cobra, por decirte, 10 salarios mínimos, es ya sujeto del impuesto a la renta personal, ¿sí? Eso que me dice la ley va a ser mi recurso. O sea, el Estado cree que los contribuyentes son tantos y que eso le va a ingresar. Pero efectivamente, cuando Gloria Abogado vaya a la administración, se inscriba como sujeto del impuesto a la renta personal, presente su declaración jurada y abone el concepto de ese impuesto, ahí recién es un ingreso. Es un ingreso. Ahí recién el Estado percibió ese dinero, ¿sí? Sí, pero es la doctrina financiera, ¿sí? Para finanzas públicas, cuando nosotros le preguntemos qué es un ingreso o qué es un recurso, va a ser una suma de dinero que ingresa o que se le obliga al sujeto pasivo en virtud de una ley. ¿Para qué? Para que el Estado pueda satisfacer necesidades públicas, ¿sí? Sí, entiendo, profe. ¿Qué vendría a ser que para la cátedra recurso e ingreso es lo mismo? Eso nomás es lo que, sí. Y mi corazón, recurso e ingreso para nosotros es sinónimo, ¿sí? Quiero nomás que quede claro porque si tienen el libro, les va a pasar lo mismo porque en el material está, pero es más bien una descripción conceptual, ¿verdad? De terminológica, pero para nosotros no tiene validez esa diferenciación, ¿sí? Para la cátedra, ingreso y recurso es lo mismo, esa suma de dinero que ingresa en virtud de una ley a las arcas del Estado, ¿sí? Sí. ¿Estamos bien? Sí, está súper, profe. Gracias. Bueno, mi querida. Ok, seguimos entonces con nuestra clasificación y ahora sí vamos a entrar otra vez en esto que ya sabemos, que ya aprendimos. La primera clasificación y dice ingresos públicos originarios y los ingresos públicos derivados, ¿sí? Para los originarios dicen son los que provienen de los bienes del dominio del Estado o de entes públicos. La fuente de los ingresos se encuentran en el derecho de propiedad que tiene el Estado o el municipio sobre ciertas cosas en igualdad de condiciones que los particulares, ¿sí? Ejemplos, explotación de minas, de los ferrocarriles, arrendamiento y venta de tierras públicas. ¿Qué me dice?
Acá nadie está obligado, el poder no está haciendo uso de ese poder coercitivo de obligarle al otro a desprenderse de una suma de dinero, sino que él lo que está haciendo es compitiendo en igualdad de condiciones que los particulares, ¿sí? Igual que un sujeto de derecho privado, se rige por el derecho civil de hecho, ¿sí? Entonces estamos hablando de recursos originarios o patrimoniales, ¿sí? Y el segundo que dice son los que provienen del sector tributario. Entonces vamos a hacer ingresos públicos derivados o tributarios, es lo mismo, ¿sí? El Estado actúa como sujeto de derecho público con poder de coerción y nos obliga, ¿sí? Provienen del sector de los tributos o del derecho tributario y pueden ser. Ya habíamos dicho que los tributos o que el concepto de tributo era nuestro género y nuestras especies son los impuestos, las tasas y las contribuciones, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Ok. Bueno, y al hablar de esta clasificación, dice, hay otra vez unas cuestiones que nos dicen que para poder diferenciar, tengamos en cuenta esto. Dice, esta clasificación se la formula en consideración a 3 elementos. Primero, dice, por la clasificación de ordinarios y extraordinarios, ¿sí? Ahora sí hablamos de ordinario y extraordinario, ¿sí? Y dice, la primera por la periodicidad con la que afluyen a las arcas fiscales, ya que mientras los ingresos ordinarios se perciben constante y periódicamente, ejercicio tras ejercicio, variando solo en su cuantía o naturaleza, los extraordinarios no tienen esta característica de periodicidad y se perciben únicamente en las oportunidades en las que están previstos para el financiamiento de cierta clase de gastos públicos o inversiones estatales. Entonces me dice, para definir que un ingreso sea ordinario o extraordinario, lo primero que tengo que tener en cuenta, me dice, la periodicidad. ¿Qué quiere decir eso? Si es constante, si es permanente, si se repite ejercicio tras ejercicio, estamos hablando de un recurso, ¿sí? Ordinario, ¿sí? Eso según la periodicidad. El segundo caso me dice, tengamos también en cuenta el significado económico que reviste. En efecto, mientras los ingresos ordinarios provienen siempre de la renta, o sea, lo que está grabada es la renta, esa utilidad o ese beneficio, sea esta derivada de los bienes o inversiones estatales, o sea, de la renta de los particulares, los extraordinarios provienen siempre del capital estatal, del uso de su crédito público o del capital de los particulares, ¿sí? Entonces, el segundo caso me dice, bueno, tengan un poco en cuenta el significado económico. Si lo que se ataca o lo que se grava es la renta, estamos en presencia de un ingreso ordinario, ¿sí? Y si lo que se ataca o se grava es el capital, estamos hablando de un ingreso extraordinario. Y por último, lo que teníamos que tener en cuenta también dice, por el carácter de las leyes que lo establecen o autorizan. Así, mientras las leyes que crean ingresos ordinarios son, por lo general, de carácter permanente, que no necesitan renovarse para el ingreso ordinario continúe fluyendo a la caja fiscal, los ingresos extraordinarios son autorizados por leyes especiales o temporales. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Con el carácter de las leyes. Entonces yo me tengo que fijar, primero, si tengo una ley general, ¿sí? Que está ahí vigente, que no se me modifica o no se me crea ejercicio tras ejercicio, estamos en presencia de un recurso, un ingreso ordinario, ¿sí? Nuestra legislación tributaria vigente, ¿sí? Y si tenemos leyes especiales, ¿sí? Temporales, una vigencia de 6 meses, de 3 meses o de 1 año, estamos en presencia de esos ingresos o recursos extraordinarios. ¿Hay alguna consulta sobre esto? Esto también suele ser tema de examen, ¿sí? ¿Cómo podemos distinguir cuando un ingreso tiene el carácter de ordinario o de extraordinario, ¿sí? Tengan en cuenta estas 3 posibilidades. O sea que si nos marcan o nos dicen una de estas 3 opciones, por la periodicidad, o por el significado económico que revisten, o por el carácter que las leyes que las imponen, van a estar bien en su concepto, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Podemos avanzar? Sí, profe.
Bueno. Importancia de esta clasificación, siempre hablando de ordinario y extraordinario. Esta clasificación es importante debido a que ayuda a mantener el equilibrio presupuestario. Se encuentra relacionada estrechamente con la materia de gastos. La importancia de esta clasificación debe estudiarse con relación a la clasificación de gastos públicos, ¿sí? Habíamos mencionado también en la clase anterior que los gastos ordinarios se solventaban con ingresos ordinarios, ¿sí? Y los gastos extraordinarios debieran de solventarse o afrontarse también con ingresos extraordinarios, ¿sí? La importancia dice que tiene relación con eso. Dice, los gastos públicos también en ordinarios y extraordinarios y el financiamiento de los gastos ordinarios y extraordinarios en presencia de la clasificación de ingresos públicos es idéntica. Además, la distinción entre estas dos clases de ingresos tiene relación con el estudio del equilibrio presupuestario y con los presupuestos de explotación y de capital que serán examinados en la lección de presupuesto. ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Por qué es importante esta clasificación de ordinario y extraordinario? ¿Para qué? Para que el Estado pueda mantener ese equilibrio presupuestario. O sea, él tiene que tener definido, voy a cubrir estos gastos ordinarios, constantes, que se repiten ejercicio tras ejercicio, con estos ingresos que tienen la misma característica. Se repiten ejercicio tras ejercicio, ¿sí? Y mis gastos extraordinarios, eso que yo no tenía previsto, que me surgió de un sopetón, voy a utilizar la misma manera. Establecer u utilizar esos ingresos extraordinarios que no tienen tampoco esa característica de periodicidad, sino que de repente, bueno, necesito esto y establezco una ley especial, ¿sí? Que me permita obtener un recurso extraordinario, ¿sí? ¿Estamos bien hasta aquí? Asumo que sí, vamos a continuar, ¿sí? De los ingresos públicos ordinarios, clasificación en ingresos públicos ordinarios de derecho público y de derecho privado. Se van a dar cuenta que es lo mismo que venimos hablando, ¿sí? Ingreso público ordinario de derecho público son los que el Estado recauda actuando como autoridad de uso de su poder coactivo, de tal forma que el particular está obligado, cuando concurran las circunstancias previstas por la ley, a pagar los impuestos, las tasas y las contribuciones establecidos exclusivamente en la ley. Ejemplos, impuestos, tasas y contribuciones, ¿sí? Son permanentes, son constantes, se repiten ejercicio tras ejercicio, ¿sí? Y los ingresos públicos ordinarios de derecho privado son los que provienen del patrimonio del Estado. El Estado posee un patrimonio constituido por bienes de distinta naturaleza, territoriales, industriales, comerciales, de los cuales derivan rentas o dividendos que constituyen ingresos, y la obtención de estos no se realiza por la acción coercitiva de la ley, sino que lo realiza con actuación del Estado como sujeto de derecho privado. Subclasificación de los... Profe, ¿y ese cuál podría ser un ejemplo? ¿Cuál, mi reina? La explotación de las empresas públicas, ¿sí? El... De la venta. INC, Petropar. De los ingresos, ¿me estás hablando ordinarios de derecho privado o de cuál? Sí, de derecho privado. Sí, es una empresa, ¿sí? Lo que él está buscando es lucro, beneficio, rentabilidad, ¿sí? Actúa como un sujeto de derecho privado, ¿sí? Oferta y demanda. A veces puede vender muchísimo, a veces no puede vender nada. ¿Contestado o no? Sí, profe. Bueno, mi reina. Gracias. ¿Hay otra consulta por ahí? Bueno, continuemos. Bueno, ahora una subclasificación de los ingresos públicos ordinarios de derecho público, ¿sí? Sujeto como derecho, el Estado como sujeto de derecho público con poder de coerción, ¿sí? Y arrancamos con esa subclasificación de impuestos, tasas, contribuciones y recursos parafiscales o parafiscalidad, ¿sí? En el caso del impuesto, el Estado exige por vía coactiva una parte de la riqueza de los particulares que se encuentran en las condiciones imponibles determinadas en la ley, sin ofrecerles un servicio,
una prestación o una ventaja de carácter individual y personal. En los impuestos, el Estado solo constata o presume la capacidad contributiva de las economías y las grava de acuerdo con su sistema impositivo, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? Al momento de establecerse un impuesto, el Estado lo que hace es, dice, bueno, Gloria Abogado, por su calidad de habitante de este país, tiene la obligación de colaborar un poco con el Estado paraguayo, ¿sí? Y dice que no tiene en cuenta si existe no puede medir, ¿sí? No puede cuantificar ese beneficio individual directo que se le otorga a Gloria Abogado, ¿sí? Dice, sin ofrecerles un servicio, una prestación o una ventaja directa, ¿sí? Individual y personal, no podemos ver todavía una contraprestación directa entre lo que Gloria Abogado va a desprenderse, va a sacar de su bolsillo y el beneficio que va a obtener. Eso es con relación al impuesto, ¿sí? Y en la tasa dice, en cambio, el Estado exige el pago de una prestación y ofrece individual y personalmente una ventaja o un beneficio que aparece así como la contraprestación del ingreso a la tasa. ¿Qué me está diciendo aquí? Que ahí el Estado sí puede calcular, medir o descifrar cuál es ese beneficio individual y directo que se le está dando a Gloria Abogado en contraprestación a lo que ella pagó, ¿sí? Vemos un beneficio directo. ¿Hay alguna consulta hasta aquí? Sí, profe, yo te quiero hacer una consulta en relación al Sí. punto que tocaste ahora. ¿Quién sos? Espérame que mi rey. Sí, Cristian, te escucho. sí. Profe, ¿cómo podría explicarse qué tipo de beneficio podría recibir una persona individualmente? Eso tiene que ver con los servicios generales y especiales que habíamos hablado, ¿te acordás? Habíamos dicho que era general, ¿sí? O indivisible, y habíamos hablado que era uno especial o divisible, ¿sí? En el general, ¿sí? Lo que no se puede hablar es, Cristian, ¿podés apagar tu micrófono mientras? Porque escucho gracias. En el general habíamos dicho, o en el indivisible, el Estado no puede medir o cuantificar cuál es el beneficio directo que Gloria Abogado está percibiendo, ¿sí? No podíamos limitarlo, ¿sí? Y en el especial o en el particular o en el divisible, sí, hay una unidad de medición, ¿sí? ¿Te acordás o no te acordás, Cristian? Voy a repasar, profe. Voy a repasar esa parte. Pero tiene que ver, en el impuesto no vemos una contraprestación directa. Sí hay, de hecho que la hay. O sea, Gloria Abogado, al pagar sus impuestos, tiene a disposición la justicia, la salud, la educación, pero no se mide o no puede, el Estado no puede dimensionar cuánto es lo que efectivamente Gloria percibió directamente y se benefició directamente, porque puede que Gloria Abogado pague todos sus impuestos, pero ella nunca haya ido a hacer una denuncia a la policía, nunca haya ido a un hospital público, ¿sí? Nunca haya necesitado de la justicia. Entonces no hay un beneficio directo individual para Gloria Abogado, ¿sí? Pero al contrario, si Gloria Abogado va y solicita un certificado, ¿sí? Ahí sí hay un beneficio individual de Gloria Abogado. O sea, ella paga una tasa y se le da el certificado de estudio. Y si necesita 5 certificados, ella va a tener que pagar 5 veces esa tasa, ¿sí? Por ahí viene la mano, Cristian. ¿Te aclaré algo o te confundí más? No, profe, aclarado. Bueno, podemos continuar. ¿Hay alguna otra consulta? No, profe. Bueno, impuestos, tasas, contribuciones. Bueno, eso es lo que tiene que ver con ingresos públicos que hacía a la unidad 5, ¿sí? Entonces vamos a tratar de adelantar también hoy la unidad 6. Me avisan por favor cuando les aparezca. ¿Les aparece? ¿Les aparece la presentación, chicos? No, profe. No, profe. No, profe. Espérenme.
Ahí sí, ¿verdad? Sí, profe. Sí, ahí sí. Bueno, vamos a dejar la unidad 6 porque es un poquito densa. Entonces vamos a pasar como que tiene que ver y está muy relacionado con los ingresos a esta unidad que es la unidad 7. Y vamos a hablar un poquito de esos recursos derivados o tributarios, ¿sí? Vamos a definir y a conceptualizar qué es lo que es un impuesto, qué es lo que es una tasa, qué es lo que es una contribución, ¿sí? Y vamos a seguir hablando de eso, si es divisible, si es indivisible, si hay un beneficio, si no hay un beneficio, ¿sí? Bueno, entonces continuamos. Al analizar los medios estatales para la satisfacción de los gastos públicos, vimos la necesidad de distinguir entre los recursos que tienen su origen en el propio patrimonio del Estado, vale decir, originarios o patrimoniales, y aquellos denominados derivados, que emanan del patrimonio de los individuos o de los particulares y que se detraen de la riqueza perteneciente a entidades ajenas al Estado y quedan sujetos al poder de imposición estatal o soberanía fiscal. La convivencia humana impone deberes al Estado y es así que el Estado, para su desenvolvimiento y para la prestación de servicios públicos, debe realizar gastos que deben sufragarse con esos recursos. Es así que vamos a hablar de los recursos tributarios o derivados, que provienen de un hecho imponible o hecho generador, que consiste en un acontecimiento de la vida humana a la cual la ley le asigna una importancia de tal magnitud que al producirse surge el derecho al cobro del tributo, ¿sí? Como la obligación de dar una suma de dinero en participación de posibilidades y riquezas públicas del hecho económico financiero. Para determinar las diferencias, cabe recordar que los recursos originarios del Estado o patrimoniales representan aquellos en que el Estado ejerce un verdadero derecho de propiedad. Estos bienes, atendiendo a la economía de uso y forma de utilización, pueden ser bienes destinados a la utilidad pública o al uso público y bienes privados del Estado. En cambio, los recursos derivados o tributarios provienen del patrimonio de los particulares a través de una ley que establece los casos en que el particular debe abonar impuestos, tasas o contribuciones. Por nuestra parte, hemos dado nuestra propia noción o concepto del tributo en los siguientes términos. Tema de examen, ¿sí? El tributo es una prestación pecuniaria exigida por el Estado, sujeto activo, ¿sí? En virtud de una ley a los efectos de obtener ingresos para el cumplimiento de sus fines y el desarrollo nacional. Extractamos esta definición del tributo que es el género, ¿sí? El tributo siempre va a ser el género. Y a esa clasificación del tributo vamos a denominarla, ¿sí? Especies, en su triple categorización, en impuestos, tasas y contribuciones, que está aceptado y reconocido por la doctrina en general, así como las legislaciones o regímenes tributarios de todos los países, ¿sí? Otro concepto que es caracú de esta materia, que es tema de examen, que es pregunta salvavidas, qué es lo que es el hecho generador, ¿sí? Y el hecho generador dice que es aquel acto, evento, suceso, ¿sí? Supuesto, presupuesto o acontecimiento determinados por el legislador en la ley con carácter de genérico, dice, que de producirse en particular hace nacer o perfecciona la obligación de carácter tributaria. Este es un concepto que hay que tener en cuenta en el estudio de todos los impuestos, porque en cada uno de ellos existe un hecho generador, ¿sí? ¿Alguien puede describirme o definirme con sus palabras la hecho generador? ¿Se entendió? ¿Podemos tener una idea de qué es el hecho generador? ¿Algún valiente o alguna valiente por ahí? Profe, ¿Sí? ¿Quién me habla? sí, Alfredo Hermosilla soy, profe. Alfredo, te escucho. Sí, podría referirse, por ejemplo, a lo que dispone la ley con respecto al IRP, de que determina que cierta, o
O sea, que de repente exista un límite para que quienes ganen un poco más de 4 millones puedan pagar el impuesto a la renta personal. Tal cual. Ese es mi hecho generador, ese evento, ese acto, ese suceso haga que se encuadre mi conducta, la conducta de Gloria Abogado, la conducta de cualquiera de ustedes, a esa descripción genérica que está en la ley, ¿sí? Al hablar del impuesto a la renta personal, bueno, tantos salarios mínimos, ¿sí? Están en una forma genérica, o sea, el que no llega a ese salario no se preocupa, pero una vez que Gloria Abogado llega a ese monto, lógicamente perfecciona la obligación y dice, da nacimiento a esa obligación tributaria. Entonces, ese hecho generador es esa conducta descripta genérica, o sea, mi ley, lo que la ley establece como ese acto o ese evento que va a dar nacimiento a la obligación tributaria. Eso es, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Ya les dije que este examen va a salir en el Profe, examen. ¿podría ¿Sí? dar otro ejemplo? Lo que te dice la norma, que es una forma genérica. Todos nuestros impuestos van a tener un hecho generador, ¿sí? El IVA, el selectivo al consumo, renta personal, impuesto al capital, toditos, la ley me va a decir cuál es ese evento o esa conducta que está grabada, lo que se graba, ¿sí? En el impuesto a la renta personal, bueno, tienes que tener primero renta y después vamos a ir describiendo esos límites, ¿sí? Y mi hecho generador es esa conducta que está ahí. Vayamos a las leyes penales, ¿sí? Se describe una conducta, ¿sí? El que matara a otra persona está cometiendo tal cosa, ¿sí? Y cuando yo vengo y le pego un balazo a alguien, bueno, yo me estoy convirtiendo en homicida, ¿sí? ¿Aclaré? ¿Confundí más? Ahora sí, profe. Bueno, ¿quedó claro? ¿Quedó claro qué es el hecho generador? Es aquella conducta descrita de manera genérica, ¿sí? Que dice, si sucede esto, si Gloria Abogado realiza tal actividad, si Gloria Abogado llega a tantos mil millones de guaraníes anuales, si Gloria Abogado compra tal cuestión, ¿sí? En realidad la ley no dice si Gloria Abogado. Si se da ese caso, dice el hecho generador. Y cuando Gloria Abogado cometa, Gloria Abogado ya va a ser contribuyente de ese impuesto. Ahí se va a perfeccionar esa obligación. Cuando Gloria Abogado realice la conducta descrita en la ley, ella se convierte en contribuyente de los impuestos, ¿sí? Todos los impuestos que vamos a analizar tienen un hecho generador. Esa conducta descrita de manera general, ¿sí? Que después va, cuando Gloria Abogado o cuando cualquiera de ustedes realice esa conducta, esa actividad, ese evento, ese suceso, va a perfeccionar la obligación y ahí es donde el Estado dice, ah, bueno, muchachos, ustedes realizaron eso que estaba descrito en la norma de manera genérica y dieron nacimiento a la obligación tributaria y me dan la potestad de meterles la mano en el bolsillo para que ustedes colaboren con el sostenimiento del Estado. ¿Quedó claro? Súper claro, ahora sí, profe. Bueno, tema de examen. Yo creo que, bueno, en las últimas versiones ya estaba este concepto de hecho generador en el material. Yo creo que si sale este año van a tener también, pero en versiones del 2015 y 16 no estaba. Si pueden tomarle una fotito a esto o tomen apunte, sería genial. Bueno, recurso tributario, naturaleza jurídico-económica. En cuanto a la naturaleza jurídico-económica, el recurso tributario viene a ser el detraimiento de la parte de la riqueza individual o particular que se opera en favor del Estado en el ejercicio de su poder de imposición. Este detraimiento, sin embargo, no implica una arbitrariedad por parte del Estado, pues ésta actúa conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes. ¿Qué me está diciendo esto? Que el Estado tiene esa facultad o esa potestad de hacer que yo me desprenda de una porción de mi riqueza y está amparado en la Constitución Nacional, ¿sí? Tiene una naturaleza jurídico-económica. ¿Por qué? Porque el hecho de desprenderme de una parte de mi riqueza tiene un marco legal constitucional que le avala al Estado, ¿sí? ¿Clarito? Continuamos. Concepto y características de esos recursos derivados o tributarios. El primer concepto que vamos a tocar es impuesto.
Dice, para que haya impuestos es necesario que la obligación pecuniaria que pesa sobre las personas que tienen bienes o rentas sujetos al poder de imposición del Estado responda a una exigencia legal ajustada a los principios generales de la tributación y que la recaudación se destine a satisfacer las necesidades y servicios públicos indivisibles, ¿sí? O el déficit de los divisibles. Entonces, para arrancar a tratar de definir o de describir o de conceptualizar lo que es el impuesto, ya tenemos luego varios elementos, ¿sí? El primero dice es una obligación pecuniaria, suma de dinero, plata, money, cash, dice, ¿verdad? Que pesa sobre las personas que tienen bienes o rentas y que están sujetos al poder de imposición estatal. Que dicha obligación responda a la exigencia de una ley dictada conforme a los principios generales de la tributación, capacidad, igualdad, generalidad e uniformidad. Y que la recaudación del tributo se destine a satisfacer necesidades o servicios públicos indivisibles o el déficit de los divisibles. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, profe. Ok. Se van a dar cuenta que esa clasificación de especies, impuestos, tasas y contribuciones, siempre vamos a hablar de que son obligaciones pecuniarias y que la diferenciación va a estar en la parte de abajo, ¿sí? Siempre va a ser una prestación pecuniaria que exige mi sujeto activo o Estado al sujeto pasivo, gloria abogado, contribuyente, en virtud de una ley, ¿sí? Y en el impuesto, ¿para qué va a ser? Dice, para la satisfacción de necesidades indivisibles, ¿sí? Acá no vamos a ver o no vamos a poder medir o cuantificar una contraprestación directa, ¿sí? Es para la colectividad, es indivisible, toditos nos beneficiamos. Y a veces uno usa más o se beneficia más porque va más veces al hospital o porque va más veces a la comisaría y otros ni siquiera se fueron a utilizar esos servicios, ¿sí? Entonces, el impuesto va a ser esa obligación pecuniaria donde el sujeto activo Estado exige al sujeto pasivo contribuyente en virtud a una ley, ¿sí? Y como consecuencia de ese ingreso o recurso que percibe, él dice que va a solventar esas necesidades colectivas indivisibles. ¿Alguna consulta acá? No, profe. Entonces vayamos al segundo concepto de tasa. Y dice, debemos entender por tasa la suma de dinero que pagan los beneficiarios de un servicio público divisible en contraprestación de ese servicio o en función de una ventaja individual que reciben para contribuir a sufragar el costo de ese servicio. Y sus elementos son la existencia de un servicio público divisible o de ventaja individual obtenida por quien abona la tasa, la entrega de dinero en contraprestación de ese servicio o ventaja y la recaudación destinada a pagar el costo de ese servicio, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de definir o de conceptualizar de la misma manera. Decimos entonces que la tasa es una prestación pecuniaria exigida ¿por quién? Por el sujeto activo Estado, ¿a quién? Al sujeto pasivo o contribuyente, ¿sí? En contraprestación de un servicio divisible, directo, ¿sí? De una ventaja diferencial y directa que obtiene Gloria Abogado. ¿Y qué va a hacer el Estado de lo que le ingresa o de lo que recauda? Va, dice, a costear el precio de el costo de ese servicio, ¿sí? ¿Estamos bien? Se dan cuenta que al arrancar es lo mismo. Es una prestación pecuniaria que exige el Estado al contribuyente. Pero acá sí tenemos, en el impuesto nosotros no teníamos una ventaja directa o un beneficio directo o particular, sino que el beneficio era indivisible. Y en la tasa sí tenemos una contraprestación directa entre lo que se detrae del bolsillo de Gloria Abogado, lo que paga Gloria en concepto de tasa y el beneficio directo o individual que Gloria Abogado está percibiendo. ¿Está claro, chicos? ¿Hay alguna duda acá?
¿Alguien me escucha? Está claro, profe. Está claro, profe. Bueno, entonces continuemos. Y por último, tenemos una contribución. ¿Qué es lo que es la contribución? Si les había dicho que el concepto va a ser siempre una prestación pecuniaria que exige el sujeto activo al sujeto pasivo en virtud de una ley, y acá me viene otra vez, que es mi última parte, el para qué o el por qué, ni diferencia, y dice, es una obligación única impuesta por el Estado a cargo de propietarios de determinados inmuebles hasta la concurrencia sustancial como máximo de plusvalía que experimentan dichos inmuebles con motivo de la construcción de una obra pública. Y sus elementos son contribución pecuniaria, prestación económica, vale decir en dinero, existencia de una ventaja diferencial provocada por la plusvalía de una obra pública o de uso común a favor de los propietarios de los inmuebles mejorados por ella, y la concurrencia de valores entre el monto de la contribución y el de la plusvalía. Dice, la contribución debe ser tratada de forma independiente al impuesto y a la tasa, por las características propias que es posible visualizar en el presupuesto de hecho. El destino que se da a los recursos provenientes de este tributo y la actividad que desarrolla el Estado y que proporciona una ventaja o un beneficio personal al contribuyente. La característica peculiar de este tributo se da en la medida en que las prestaciones pecuniarias están destinadas a la cobertura de la actividad estatal direccionada a otorgar una ventaja o beneficio particular al contribuyente con la construcción de obras públicas o la prestación de determinados servicios públicos. Y se clasifican en dos: en la contribución de mejoras, como le llama el profe Mersán, o de obra pública, que es la denominación generalmente utilizada por la doctrina, y la llamada contribución social. ¿Qué es lo que es la contribución? También es una obligación pecuniaria que el Estado exige al contribuyente. ¿Pero por qué? Y acá vamos a tener dos tipos de contribuciones. La de mejora o plusvalía, que se da en aquellos casos que dice el ejemplo, en que se me da un beneficio patrimonial. Yo tengo un terreno allá en la Loma del Quinoto, y bueno, viene el Estado y me hace una super carretera, un super viaducto, y lógicamente mi inmueble se valoriza, ¿sí? Incrementa rotundamente ese valor. Entonces me dice el Estado, por ese incremento, por esa mejora, por esa plusvalía, ¿sí? Por el mayor valor que le estamos dando a tu propiedad, bueno, vos vas a tener que contribuir con el Estado. Y el otro ejemplo es la contribución social, que para nosotros y en nuestro sistema es el sistema de IPS, ¿sí? Lo que se aporta como IPS es una contribución de carácter social, ¿sí? ¿Estamos bien? Y por último tenemos la figura de la parafiscalidad, que en nuestro sistema impositivo no está vigente, pero podemos conceptualizar como para que tengan también una noción. Dice, la parafiscalidad sería en verdad un neologismo de tributo que alcanzó rápida consagración a partir del año 46, en que fue utilizado en Francia para designar aquel aspecto de las finanzas públicas cuyo desarrollo se cumplía en forma paralela o lateralmente al presupuesto general del Estado. Los recursos parafiscales pueden agruparse según afinidades que varían conforme al tipo de legislación, a las características de aquellos y a las circunstancias de lugar y tiempo que pueden tener, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que es la parafiscalidad? Dice que son aquellos ingresos o recursos que estaban establecidos pero de manera paralela al presupuesto. No estaban establecidos, estimados en un presupuesto general de gastos, ¿sí? Se obtenía de manera paralela a el presupuesto. Para nosotros esto no es aplicable, no utilizamos la figura de la parafiscalidad. Entonces, al momento en que la cátedra les consulte, ¿cuál es la clasificación de esos ingresos, ¿sí? Derivados o tributarios? Vamos a decir, impuestos, tasas, contribuciones, y ahí nos quedamos, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. ¿Hay alguna consulta hasta aquí? No, profe. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la obligación tributaria y de los principios constitucionales de esta obligación. Entonces definimos o describimos a la obligación tributaria como aquel vínculo de naturaleza jurídica que se establece entre el sujeto activo de la obligación, Estado,
y el sujeto pasivo, contribuyente, en virtud del poder de imposición. Su regulación corresponde al derecho tributario. El impuesto se estudia como fenómeno financiero político que necesariamente tiene su base de validez en el principio de legalidad y otros principios. Estos principios fueron trasegados a las constituciones modernas, en donde se establece imperativamente el principio de nullum tributum sine lege. ¿Qué quiere decir eso? No hay tributo sin ley, ¿sí? La Constitución Nacional, en el artículo 179 y concordante con el 44, recoge este principio que es actualmente la base jurídica del impuesto o de los tributos, convertido en una obligación tributaria de la misma naturaleza estructural de la obligación civil. La ciencia de las finanzas no es una ciencia exacta, pero tiene postulados que, aplicados en forma correcta y coherente, sirven a los fines de los presupuestos, dice. Las 4 reglas de Adam Smith tienen actualmente la misma validez y hasta su correspondencia con preceptos jurídicos de la imposición. El 179 de la Constitución reproduce el de certeza, aunque con otras palabras, al establecer que todo tributo será exclusivamente establecido por la ley, que determinará la materia imponible, los sujetos obligados y el carácter del sistema tributario. Nullum tributum sine lege. Dice que todo tributo, cualquiera sea su naturaleza o denominación, será establecido exclusivamente por la ley. La igualdad tributaria establece que la igualdad es la base del tributo. Y la prohibición de la doble imposición, en el artículo 180 se expresa que no podrá ser objeto de doble imposición el mismo hecho generador de la obligación tributaria. Ok, entonces volvamos. ¿Qué es lo que es la obligación tributaria? Dice que es ese vínculo jurídico entre quién, el sujeto activo, Estado, y el sujeto pasivo o contribuyente, ¿sí? En virtud a una ley o en virtud al poder de coerción que tiene el Estado. Y que ahora sabemos que es para qué, para obtener recursos, ¿sí? Y que lo puede hacer de 3 maneras, imponiendo mal pago de impuestos, tasas o contribuciones. Y que para establecerme impuestos, tasas o contribuciones, ¿qué tiene que hacer el Estado? Tiene que determinarme en una ley cuál es ese hecho generador, cuál es el acto, el evento, el suceso o el presupuesto que de realizarse o concretarse de manera particular por Gloria Abogado o por cualquiera de ustedes, da nacimiento a esa obligación, ¿sí? No existe tributo si no hay una ley que me diga, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Asumo que sí. Sí, profe. Estos artículos constitucionales que les mencioné, por favor, todo lo que hace a nullum tributum sine lege, por favor, tema de examen, ¿sí? Bueno, chicuelos, yo creo que por hoy es suficiente. Desarrollamos 2 unidades. Ya tenemos, bueno, no hay ninguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta hasta acá sobre la unidad, sobre las unidades que desarrollamos? ¿Hay alguna cuestión, por favor? Me avisan. Si hay alguna duda. Profe, ¿los PPTs nos puedes facilitar en el Classroom? ¿Cómo, mi reina? Sí, podrías facilitarnos los PPTs. Nosotros no les damos ninguna a nuestras presentaciones. Cuando tengan el material, o sea, tal cual está establecido en el libro, es lo que nosotros le pasamos en las presentaciones. Pero no queremos dar porque ahora nos ocurrió en varias ocasiones, bueno, esto nomás decía, esto nomás. Entonces, lo que recomendamos en la cátedra es que esos conceptos que estamos dando siempre tengan presentes, ¿sí? Y después no le vamos a dar ninguna presentación. Estudien, lean, consulten, si tienen dudas, pregunten, pero no les vamos a dar esas presentaciones, ¿sí? Pues dale, profe. Otra consulta por ahí. Ya quedamos súper definidos que nuestra fecha de exámenes, ¿verdad? 6 de noviembre y 7 de diciembre.
Doctora, yo tengo una consulta. Sí, ¿quién me está hablando? José Duarte. Sí. ¿Te escucho? ¿Cómo vamos a hacer con el trabajo práctico, profe? Ay, yo no me acuerdo si acá surgió el tema de trabajo práctico. ¿No era con ustedes luego el tema de la ley esa de educación? ¿No era con ustedes luego? ¿O era No. con la otra cátedra? Lo de Bueno, ya hay un arancel tema ahí. No era ¿Cómo? como... Sí, con nosotros fue el arancel cero. Sí, creo que fueron ustedes. Y bueno, y eso vamos a definir bien. Yo creo que va a ser para tanto para ustedes como la cátedra de la noche y tributario. Entonces, cuando tengamos bien definido el tema y qué le pedimos, vamos a estar pasando al Classroom. Pero por lo pronto no tenemos todavía fecha, ¿sí? Ok, profe. Eso nomás era. Bueno, ¿otra consulta? ¿No? Profe, Sí. la parte, o sea, viste que hablaste de contribución y había dos, ¿verdad? Y el Sí. social sería como o sea, el de IPS y el otro sería cuando pagamos de Plusvalía. peaje. No. El peaje es una tasa. Lo que vos abonás al peaje es una tasa, ¿sí? Y la Ya. contribución tiene el carácter, dice que por una única vez. Entonces vayamos siempre al ejemplo ese de mejora o plusvalía. Lo que hace es esa obra que realiza el Estado le da una plusvalía a tu inmueble. Quedémonos con ese ejemplo, ¿sí? Una supercarretera, un superviaducto, que es lo que hace es aumentar el valor de tu propiedad. Entonces, con carácter único, el Estado te exige una contribución de mejora o plusvalía. Y la social, sí vamos a irnos al sistema de IPS, ¿sí? Y ahí ya sabemos cuáles son los beneficios, ¿verdad? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Hay alguna otra consulta, chicos? ¿No? No, profe. Bueno, entonces les libero y nos vemos oportunamente el viernes, ¿verdad? Nosotros. Les agradezco la atención y bueno, cualquier consulta, estoy siempre a las órdenes. Voy a pasarle mi correo a los delegados. Entonces, cualquier cosita, estoy pendiente, ¿sí? Gracias a todos por la atención y que tengan una buena tarde. Gracias, profe. Gracias, profe. profe. Gracias, Igualmente. profe.